Dios le bendiga, un gozo grande poder estar en este momento ya en la 10ª lección, la última lección del nivel 1, en la cual pues quiero felicitarle a usted que está mirando ya la 10ª lección, que lo ha hecho, supongo, de una manera sistemática, lección 1, 2, sucesivamente hasta esta. Así que mis felicitaciones. Y esto habla de que usted está interesado en las cosas de Dios. Usted veo que ha decidido seguir a Cristo porque es lo mejor. Es lo mejor conocer a Dios. Más que una religión, hablábamos, es tener una linda relación con Dios. Así que en este momento queremos culminar con esta lección acerca de un título muy especial, ya que la mayoría se pregunta el por qué, cuándo y dónde. Hoy vamos a hablar acerca del título perteneciendo a la familia de Dios. Así que voy a compartir con ustedes, en su pantalla la diapositiva. Amén, que siempre tratamos de que también usted lo vea, ya que es muy importante siempre en nuestra vida. Amén. A ver, vamos a ir aquí a la diapositiva en el nombre del Señor. Amén. Ok. Amén. Vamos a compartir, como le decía, la clase 10, perteneciendo a la familia. Amén. Perteneciendo a la familia o pertenece a la familia. Y esto es muy importante porque hablaremos acerca del bautismo en agua. Verdades que hay en la palabra del Señor, si debo o no debo bautizarme. ¿Qué dice la Biblia? Recuerde que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, hoy queremos ir centrado en el capítulo 28 del libro de Mateo, en el versículo 19, cuando dice Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Jesucristo es el mismo aquí ya después de haber resucitado, está hablando, ¿eh? Estas palabras son de Jesucristo después de haber resucitado. Había muerto, pero él resucitó. Y así resucitado, habla estas palabras. En otra forma de decirlo es que tú y yo fuimos hechos para pertenecer a la gran familia de Dios. Y Dios quiere tener una familia y nos creó para ser parte de ella. Cuando nacimos espiritualmente, nos hicimos todos nosotros parte de su familia. Las familias saludables, obviamente, tienen orgullo de ser familia. Sus miembros no se avergüenzan de ser reconocidos como parte de la familia. Por eso hoy estaremos hablando acerca del bautismo, que es un acto que no debe postergarse, pues representa nuestra pertenencia a la familia de Dios. ¿Sabe? Desdichadamente, hay muchos creyentes que nunca se han identificado públicamente con su familia espiritual de la manera como Jesús lo ordenó, que fuesen bautizados. Ahora, aquí hay un principio. Jesucristo nunca se avergonzó de morir en la cruz públicamente y decir que nos amaba y que Él entregaba su vida por nosotros. O sea, Él demostró que nos amó públicamente y no se avergonzó. Entonces, el bautismo, quiero que entienda, no es un rito opcional o no es una opción, sino es un mandamiento. El bautismo no es si usted siente o yo siento, sino que es un mandamiento que tenemos que darle cumplimiento porque así lo dice el Señor. El bautismo no puede ser, digamos, demorado o postergado. El bautismo significa la inclusión en la familia de Dios. Al ser bautizado,
usted anuncia al mundo entero, públicamente, está diciéndole: yo no me avergüenzo de ser parte de la familia de Dios. Aleluya. Entonces la pregunta es: ¿has sido bautizado? Y la otra pregunta es: ¿y si Jesús lo hizo, por qué otros no? O sea, si Jesucristo se bautizó en agua, esa es la gran pregunta y el gran reto para todos los creyentes o los que dicen ser hijos de Dios. ¿Por qué no se bautizan como Jesús se bautizó? ¿Ah? Entonces Jesús ordenó este hermoso acto para todos los que están en su familia. Él nos dijo ahí, lo que está viendo en su pantalla: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por eso los pastores vamos a ser discípulos, o sea, a ganarlos para Cristo y a prepararlos para el encuentro con su Señor. Y nos dice: hay que bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces es importante que el bautismo la tengamos clara. Ahora, alguien dirá: pero yo ya me bauticé en la iglesia tradicional. Quiero decirle algo: el bautismo es para los que ya tienen conocimiento entre el bien y el mal. Por ejemplo, un niño no cree. Un niño no cree. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que Jesucristo lo hizo de una manera poderosa al decir que nosotros debemos ser bautizados teniendo conciencia. ¿Sabe lo que dice en Marcos 16:16? Dice: el que creyere y fuere bautizado no será condenado, mas el que no creyere será condenado. Entonces Jesucristo nos dice: el que creyere. Un niño no puede creer, es inocente. Además, Jesús fue bautizado de mayor, no lo bautizaron de pequeño. Y cuando fue y equivocan que Jesús fue llevado al templo y lo bautizaron, eso no es bautismo, ese se llama presentación. Lo presentaron a Jesús después de los 8 días, cumpliendo así la ley de todo recién nacido como hombre de sexo masculino. Entonces, tenemos que tener cuidado con la interpretación de las sagradas escrituras, que es la Biblia. Entonces, si Jesús lo hizo, ¿por qué no nosotros? Ahora bien, hoy te queremos compartir las siguientes verdades bíblicas para que seguidamente puedas bautizarte si no lo has hecho. Por ejemplo, decirte que el bautismo es una demostración externa de la obra de Cristo que ha realizado en nosotros internamente. En otras palabras, es la representación física de una verdad espiritual. Representa lo que sucedió en el momento que Dios te adoptó como familia. Cuando uno acepta a Cristo y le pide perdón, se arrepiente de todos sus pecados, entonces Jesús te salva. El bautismo no es para salvación, no, sino para darle cumplimiento a los demás mandamientos o decretos del Señor. Por ejemplo, mira lo que dice allí en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Tremendo. O sea, todos recibimos el mismo espíritu. El bautismo no nos convierte, como le decía, en familia de Dios. Eso solamente es posible mediante la fe. El bautismo es una muestra de que somos parte de esa familia. Es como un anillo de bodas. Es una señal visible de un compromiso interno hecho en el corazón. O sea, el bautismo es una señal
de que eres parte de la familia de Dios. Es un acto de iniciación, por decir, algo oficial, algo legal. No es algo que podamos postergar hasta que nos consideremos espiritualmente maduros, porque hay varios que dicen, todavía no estoy preparado para bautizarme. Y esto no es para los que son maduros, no, no, no. Es para los que creen. Y el siguiente paso es bautizarse. Amén. Ahora, miren, el bautismo es identificarnos con Cristo. O sea, cuando usted se bautiza, usted está tomando la identidad. Se está identificando con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice, mire, en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, cuando has experimentado el milagro de la conversión, o sea, cuando tú te convertiste, uno murió realmente, tiene que morir a las viejas costumbres. Cuando uno recibe a Cristo, empieza a dejar el pecado, deja de hacer lo malo, porque es que eso empieza a morir y empieza más bien a brotar una vida nueva que te da Jesucristo. Por eso hemos hablado ya de ese versículo en 2 Corintios 5:17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, Cristo crea en ti una naturaleza nueva si tú lo recibes de corazón, si tú le pides perdón y te arrepientes de tus pecados. Entonces uno comienza ya a soltar el pecado, deja de hacer lo malo. Entonces uno, cuando se bautiza, repito, es que se identifica en su muerte. Ahora, dos, es que se identifica en su sepultura. Según Romanos 6:4, que ahora lo pongo en su pantalla, dice, porque somos sepultados, mire, tremendo, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también dice, nosotros andemos en vida nueva. O sea, estamos dejando nuestra vida antigua pecaminosa sepultada en el pasado. Y como muestra, sepultado en el agua, enterrado en el agua. O sea, ya no debe vivir más esas malas costumbres, esas malas palabras, esas malas acciones, malas actitudes, toda esa mentira, engaño, todo lo malo que hacíamos, eso queda enterrado en un pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que hablamos de un bautismo que te trae identidad en su sepultura. Ahora, también te trae identidad en su resurrección. Según Romanos 6:5, mira, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él, hablando de Cristo, en la semejanza de su muerte, si fuimos plantados con él, dice, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, nos proyectamos a una nueva vida en Cristo. Por eso ahí dice 2 Corintios 5:17, que lo había dicho hace un momentito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, totalmente nueva. Gloria a Dios por eso. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Acaso no es un milagro esto, hermano? Hermana, esto es un milagro de que Dios venga y te dice, mira, he extendido mi misericordia contigo, te perdono de todo lo malo que has hecho y te considero una nueva persona. O sea, como que nunca hubieras pecado, como que nunca hubieras hecho lo malo. Hermano, yo se lo digo, hijo de Dios, hija de Dios, qué privilegio que Dios da. No podemos desaprovechar esta gran oportunidad que Dios nos da. Por eso, pórtese bien, que nada le cuesta.
El Señor pagó un alto precio en la cruz del Calvario para que usted sea justificado por la fe. Eso se llama gracia. Jesucristo representa la gracia, el favor de Dios, el regalo de Dios. Él pagó un alto precio por usted. Él lo rescató, Él lo libertó. Por eso usted ha sido justificado por la fe en Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Ahora, el bautismo es un testimonio público de nuestra fe. Y eso, lo que le estábamos diciendo al inicio, públicamente usted no se avergüenza de ser llamado un hijo de Dios y ser parte de la gran familia del Señor. Mire, cuando usted se bautiza, usted le está dando testimonio ¿a quién? Primero, a Cristo. O sea, usted está diciéndole a Cristo, ¿no? Porque dice, porque el que santifica y los que son santificados, según Hebreos 2:11, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de nosotros, aunque hayamos sido malos, pecadores, terribles. Él no se avergüenza. Él te ama y Él desea lo mejor para tu vida. Ahora, también el bautismo es un testimonio público de nuestra fe cuando damos a la iglesia. Según Efesios 2:19 dice que ahora formamos parte de ella, ¿no? Es decir, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso esto! O sea, Dios ya no te dice, eres extraño para mí. Ya no eres un extranjero para mí, ni para tus hermanos. Ahora eres conciudadano. O sea, ahora eres contado entre los santos. Aleluya. Ahora eres miembro de la familia de Dios. Hay gente que se enorgullece de ser familia de su propio apellido, ¿verdad? O sea, está contento de tener esa familia, aunque hay gente que no está contento de ser parte de esa familia, porque no es una familia saludable tal vez, pero una familia saludable, sus miembros se sienten alegres, contentos, orgullosos de ser parte de esa familia. Cuánto más cuando uno es un hijo, una hija de Dios, y que nuestro Padre es el eterno, es el emperador del universo, el todopoderoso. Wow, qué cosa tremenda, hermano. Ahora, mire, también es un testimonio público al diablo y al mundo. ¿Cómo así? Cuando usted se bautiza, le está diciendo al diablo, yo no me avergüenzo de Cristo. Le está diciendo al mundo, a los pecadores, yo no me avergüenzo de Cristo. Al Cristo mismo de la gloria le dice, yo no me avergüenzo de ti, Señor, por eso me bautizo. Le dice a la iglesia, a los hermanitos, yo no me avergüenzo de ti, porque yo soy de Cristo. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Gloria a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Tremendo. ¿Eh? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, al diablo y al mundo, que ya no cuente nunca más, jamás con nosotros. Porque ya hemos sido crucificados, o sea, muertos con Cristo. Ahora Cristo vive en nosotros. Amado hermano, hermana, considérese muerto al pecado, no peque más. Y nos conviene, Cristo le dijo a aquella mujer, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sabe por qué? Porque el pecado destruye. El pecado aniquila, te lleva a la miseria, al dolor, al llanto, al sufrimiento, a la separación, divorcio, muerte, accidentes y etcétera, etcétera. El pecado no paga bien. Por eso alguien dijo, después del gusto,
viene terrible disgusto. Ahora, ¿cuál es el requisito para bautizarse? Mire, la única condición bíblica para bautizarse es que usted tiene que creer. En el Nuevo Testamento, la gente se bautizaba enseguida después de haber creído. Por ejemplo, en Pentecostés, el mismo día que aceptaron a Cristo, se bautizaron, dice, 3,000 personas. En otra ocasión, un líder etíope se bautizó en el mismo lugar donde se convirtió. Pablo y Silas bautizaron, dice, al carcelero de Filipos y a toda su familia en la medianoche. Entonces, solamente es creer, es el requisito. Ahora, ¿cómo ser bautizado? La Biblia dice en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, dice, bautícenlos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula. ¿Ok? Y cómo también tiene que ser bautizado es por inmersión. O sea, hay que sumergirlo, enterrarlo en el agua. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, mire, la inmersión tipifica muerte, tipifica sepultura y resurrección. Y en Mateo 3:16, ¿se acuerda cuando Jesús estaba siendo bautizado? Dice, Jesús después que fue bautizado, tremendo, subió, ¿qué dice? Luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dice que era como paloma, pero no era una paloma. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, aquí vemos que la palabra bautizo significa estar bajo de. Entonces, cuando uno se bautiza, está siendo enterrado, sumergido bajo de el agua, en este caso bautismo en agua, sumergido bajo el agua. Y que eso representa la muerte. Y cuando uno vuelve a salir, sale como decir nueva vida. Eso es lo que tipifica el bautismo en agua. El bautismo no es el nuevo nacimiento, solo lo tipifica, como decíamos. Tampoco es para salvación, repetimos, sino para los que ya lo son. Así que Cristo se bautizó, dio el ejemplo original, genuino, de que Él se fue donde había abundante agua. Por ejemplo, en la iglesia tradicional se ha acostumbrado, es el hábito de bautizar a los niños por aspersión, o sea, le rocian agua. Eso se llama aspersión. La Biblia dice bautismo, no aspersión, o sea, sumérgelo, mételo debajo del agua, como Cristo fue sumergido. Y dos, Cristo lo bautizaron mayor, no a niños. Por eso creemos que no es bíblico que los niños sean bautizados. El Señor se bautizó no porque tuviera que arrepentirse, sino que se identificó con la humanidad pecadora. Amén. Por eso, cuán importante es que usted pueda entender estas cosas acerca del bautismo. Así que en esta hora, pues queremos dar gracias a Dios por esta manera que nos ha ido llevando acerca del bautismo. Por eso, en este día, ya usted tiene una tareita ahí que lo puede hacer en su material y gloria a Dios por eso. Mire, si Jesús se bautizó, ¿por qué no hacerlo? Hay que hacerlo, mi estimado hermano, hermana,
Eso se llama obediencia al Señor. Si hay algo que viene de tapa a tapa en la Biblia, es ser obedientes al Señor. Al ser bautizado, lo que Dios espera de usted es grandes cosas. Por ejemplo, en nuestra iglesia Oasis de Esperanza, nunca pedimos a nuestros hermanos miembros que hagan más de lo que la Biblia claramente enseña. Esperamos que nuestros miembros hagan lo que la Biblia demanda de cada cristiano. Estas responsabilidades se describen en este pacto de membresía y lo vamos a resumir. ¿Qué es un pacto de membresía? El por qué nos estamos bautizando. Es decir, habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, decimos, habiendo culminado mi nivel 1 de capacitación del discipulado y ahora tomando la decisión de bautizarme, al hacerlo me comprometo ante Dios y ante mi familia espiritual a lo siguiente. Es integrarme y apoyar a un círculo familiar de mi iglesia o centro de conquista. Participar en los cultos inspiradores de mi iglesia, o sea, siempre congregar. Ese es bíblico. 3, diezmar y ofrendar fielmente con gozo, que ya lo hemos visto en la lección respectiva. 4, compartir la responsabilidad de mi iglesia en la siguiente forma. Por ejemplo, orando por los proyectos y líderes de la iglesia, invitando familiares, amigos y conocidos a la iglesia, dando una cordial bienvenida a los visitantes, guardar la unidad de la iglesia, actuando con amor hacia los miembros, rehusando chismear, siguiendo a los líderes y vivir una vida santa y de buen testimonio. Eso es lo que hacemos en esta iglesia. Eso, mi estimado hermano, hermana, hasta aquí llegamos en esta lección muy resumida para que usted pueda captar en resumidas cuentas y pueda entender a grosso modo, porque luego llevaremos estudio más profundo de lo que hemos tocado. Hemos tocado algo muy general, pero que es muy importante saberlo de esa manera. Ahora bien, quiero felicitarte por haber llegado hasta esta lección número 10. Que el Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, te guarde y te bendiga y sea Él guardando tu salida y tu entrada y todo lo que hagas seas prosperado. Que Dios te sorprenda en grandes bendiciones por hacer de su palabra algo de ti, parte tuya. Yo quiero decirte que cuando nosotros nos identificamos con la palabra del Señor, Dios se alegra, Dios se llena de gozo, porque es que estamos siendo los vencedores, los triunfadores, esos soldados guerreros que Dios quiere. Hay mucha gente que se esfuerza para mucho en lo terrenal, pero no se da cuenta que existe una vida al más allá. Usted ha ido entendiendo a grosso modo cómo Dios dio su vida por nosotros y no podemos pasar por alto ese sufrimiento tan grande. Mire qué hermoso es haber prácticamente dejado una religión y venir a tener una relación con Dios. Y que Dios nos da fuerza y nos va a seguir dando para soltar el pecado, para dejar de hacer lo malo. El que robaba ya no roba más porque tiene a Cristo en su corazón. El que trataba mal a su pareja ya no lo hace porque tiene a Cristo en su corazón. El que hablaba lisuras ya no habla lisuras porque tiene a Cristo en su corazón. El que adulteraba, el que fornicaba, el que mentía, el que hacía cosas malas, indebidas, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque ahora tiene a Cristo en su corazón. Este servidor ya, mire, 35 años en este bendito camino del Señor. Y ahí Dios me ha dado la fuerza de seguir adelante. Empecé, como se dice, bien jovencito, a los 22 años de edad promedio. Hoy estoy, gracias a Dios, avanzando en su nombre y enseñando la palabra en diferentes partes donde voy, hablo de mi Cristo, porque Cristo sí funciona. He entendido como muchos, miles, millones, que en el hogar necesitamos a Jesús.
En el hogar necesitamos de Jesús. Por eso busque a Dios, no se desanime, no se desaliente. Vamos para adelante. Y esperamos pues que se bautice y luego siga los siguientes niveles de estudio y así se vaya fortaleciendo, se vaya desarrollando para que un día también usted pueda compartir la bendita palabra del Señor a mucha gente que tanto lo necesita. Así que mis felicitaciones, que Dios lo guarde, Dios lo bendiga y nos vemos en el bautismo en agua o en las siguientes lecciones, si usted está tan lejos, pueda congregarse y hacer de Cristo su vida. Ahora, un postdata, si usted quiere usar este material para evangelizar, para enseñar, sírvase de este material, no tiene costo alguno, es gratis, compártalo, no hay problema, comparta estos mensajes, porque la palabra es gratis, amén. Así que cualquier cosa, ahí está mi teléfono, estamos para ayudarle, somos la iglesia Oasis de Esperanza, que cada vez avanza en el nombre de Jesucristo. Bendiciones, un gozo, una alegría grande servirte. Su pastor misionero José Arturo Nishikawa. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde y estamos en comunicación. Bendiciones y hasta pronto. Amén y amén.